més a aquest diàleg obert, el qual s'emmarca en el projecte d'activitats de sensibilització en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere. Un projecte que està impulsat per l'Ajuntament d'Alfarrasí, finançat per la Diputació de València a través de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere i executat per la nostra consultora Equalitat, Participació i Igualtat. En el dia 18 donarem inici al que serà el segon dels 3 diàlegs, cada un amb dones que provenen de diferents àmbits. Vam estar en Concepció de l'àmbit acadèmic, avui estarem amb Rosa Romero Navarro de l'àmbit empresarial i demà amb Victòria del teixit associatiu. Bé, doncs avui en aquest diàleg, com ja hem dit, ens acompanya Rosa Romero Navarro, que és representant de l'àmbit empresarial. Rosa és una dona que prové del món de l'educació i la formació, ja que és la fundadora i directora del grup educatiu i formatiu UBC, grup que es compon de diferents centres de formació professional situats a València, així com diverses escoles infantils. Rosa ha cursat estudis en diferents universitats, com la Universitat Catòlica de València o la Universitat Europea. Té estudis de magisteri en l'especialitat d'educació infantil i compta amb el màster de secundària i el màster en direcció i gestió i qualitat de centres educatius. És integrant de l'associació Verge de Cortes, una associació formada per l'estudiantat, educadors i educadores, el professorat, animadors, animadores, famílies i empreses sense ànim de lucre destinada al foment de valors com la creativitat, el respecte humà, a l'entorn, la solidaritat, la interculturalitat, el respecte, la tolerància, la igualtat, la integritat i la cooperació. Bé, Rosa, moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Como directora de una de las primeras empresas valencianas que apostó firmemente por la igualdad y también como mujer, ¿qué fue lo que te impulsó a implementar acciones en pro de la igualdad empresarial? Bueno, pues lo primero quiero daros las gracias a Equalitat por la invitación, por poder dar voz desde este foro a los planes de igualdad y a contar nuestra experiencia en el grupo educativo y formativo Verge de Cortes. Muchísimas gracias. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que me motivó en aquel momento? Pues hablamos del 2009, cuando hablar de planes de igualdad era algo como para grandes empresas. Nuestras empresas en aquel momento eran 2 escuelas infantiles, una de primer ciclo y otra de segundo ciclo, con niños hasta 0-6 años. Y estábamos en ese momento con un proyecto de otra empresa que ahora es un centro de formación profesional, uno de los 3 centros de formación profesional que tenemos en el grupo Verge. Bueno, en aquel momento hablar de planes de igualdad, como decía, no se oía, se oía en muy pocos sitios y además parecía que era para empresas, pues grandes empresas. Y lo nuestro eran pymes pequeñitas, además de nueva creación con una corta vida, porque las escuelas infantiles nacieron en el 2003 y el primer centro de formación nacería en el 2009. Entonces, en aquel momento, como digo, parecía que hablar de igualdad era un poco surrealista para unas empresas tan pequeñas y además empresas de educación y de formación. Tuve la gran suerte de conocer a José Sauquillo, que es el gerente de Equalitat en aquel momento. Él ya quería y apostaba por los planes de igualdad. Me habló de ello y bueno, pues nos pusimos manos a la obra. Fue un poco complicado porque no había, como digo, empresas de mi sector que en ese momento
estuvieran realizando planes de igualdad y bueno, pues había unas subvenciones. También tengo que decir que aunque no es uno de los motivos por los cuales en las empresas tenemos que llevar a cabo un plan de igualdad, pero sí que es verdad que la subvención pues siempre nos ayuda. Se prepararon, se solicitaron y se aprobaron. Y bueno, pues una vez aprobadas tuvimos que ponernos en marcha en ello. Y durante todo ese tiempo ya vimos que era muy bueno para nuestras empresas el haber apostado por los planes de igualdad, porque ya en el 2010, en ese mismo año, conseguimos un reconocimiento, un galardón del ayuntamiento como empresa galardonada, Concíliate en el 2010, como empresa galardonada por su plan de igualdad en empresas con menos de 50 trabajadores. Aquello parecía un sueño en aquel momento, porque además cuando nos otorgaron el galardón estábamos con una empresa muy conocida a nivel nacional, con más de 150 trabajadores. Ellos se llevaban el otro premio y ya para nosotros eso fue pues un impulso para decir vamos muy bien por ese camino. Esto fue en la empresa del Centro de Formación Profesional y ese mismo año en la empresa de escuelas infantiles conseguimos también en el Día del Emprendedor el premio a la mejor empresa llevada por mujeres. Entonces, esto nos seguía diciendo que íbamos por muy buen camino. Y yo creo que ese impulso, tanto el de José Luis Sauquillo, como el de el reconocimiento de las diferentes instituciones, como era el Ayuntamiento de Valencia y como era el Día del Emprendedor, fue los motivos mayoritariamente que hicieron que hoy, que estamos en el 2022, estemos en nuestro tercer plan de igualdad, tanto en las empresas de educación infantil como en las empresas de formación profesional. Muy bien, Rosa. Y genial también el hecho de que, aunque haya empresas que claramente no estén obligadas a tener planes de igualdad, inicien el camino para que otras muchas que creen en ello también sigan esa estela. ¿Cómo valoras tú la situación actual de la igualdad en las empresas valencianas? Bueno, yo creo que sigue faltando mucha cultura dentro de la empresa, principalmente, que tenemos una responsabilidad social, tenemos una responsabilidad con todo nuestro círculo y con todos nuestros trabajadores, con todos nuestros clientes. Necesitamos que las empresas tengan más formación, los equipos directivos, que se impulse con esas ayudas económicas desde las instituciones a que las pequeñas empresas, como es en mi caso y como es en muchos casos en la Comunidad Valenciana, que tengamos ese apoyo para poder seguir apostando por desarrollar buenos planes de igualdad, planes de calidad, planes que nos lleven a poder después ponerlos en marcha, que no se queden en un proyecto, en un papel, sino que el día a día en la empresa, en el día a día de la empresa, sea posible desarrollar con calidad esos planes. Entonces, claro, yo vengo de la educación y de la formación, entonces veo y siento que reside en ello, en la educación y en la formación, en la sociedad, en las empresas, en los equipos directivos, como he dicho, y en las instituciones.
creo que todavía estamos en un camino mayoritariamente muy nuevo. Creo que esa obligatoriedad que hay ahora para las empresas con mayor de 50 trabajadores, pues que no debe de ser solamente o no debe de tomarse como algo obligatorio, sino como algo necesario dentro de la empresa. Tengamos 50 trabajadores, más de 50 o menos. Yo entiendo que debe de existir en todas las empresas, sea del ámbito que sea. Porque cuando, en mi caso, hablando de educación y formación, yo me he tenido que oír de todo, pero bueno, esa inversión y ese trabajo y esto, ¿en qué va a repercutir? Y evidentemente que repercute en mucho y para bien. En mucho y para bien, pero nos queda mucho que trabajar. Mucho. Exacto. Pues digamos que hemos contestado también un poco a la siguiente pregunta que hace referencia a la nueva normativa, ¿no? que se ha dictado y se ha aprobado durante estos últimos años. Y muy bien, como has dicho, que no se basa esto solo en una obligatoriedad, sino que se tiene que demostrar, en este caso al tejido empresarial del Farrasí, que hay una necesidad por seguir trabajando por la igualdad en el ámbito empresarial. Claro. Y digamos que también se trata del principio de justicia social. La igualdad es un principio necesario para que exista una justicia social y también para conseguir el desarrollo sostenible, que es también un término que actualmente se trata mucho. Existen unos objetivos entre los que se encuentra conseguir la igualdad y más allá de estos, los beneficios más concretos para las empresas de Alfarrasí, ¿cuáles serían según tu perspectiva? Bueno, pues yo le diría que el mayor beneficio debe de ser, y porque ese beneficio desencadena hacia los demás, el compromiso del equipo directivo, del empresario, de la empresaria, en saber transmitir la necesidad a todo el equipo de trabajo, a todos sus clientes, como he dicho anteriormente, y a todo el ámbito que le rodea, es decir, a todo el pueblo donde está, en este caso, estas empresas ubicadas, que seguramente muchas su producto no se quedará solamente en el pueblo, sino que se irá al exterior. Entonces, el saber tener y ese compromiso y crear ese compromiso entre las administraciones, entre los trabajadores y entre la sociedad. Ese sería el primer beneficio. ¿Por qué? O el más importante. ¿Por qué? Porque después se crea una cultura innovadora en la empresa, que sería para mí el segundo beneficio. Una cultura innovadora, todas las empresas, sean de educación o de otro sector, nos llenamos la boca diciendo que somos innovadoras, que nuestro producto es el mejor o debe de ser el mejor, que nos distinguimos por esto, por lo otro, pero luego llevar a cabo y entender que estamos en el camino de la innovación y que trabajamos para ello, eso luego nos cuesta mucho en las empresas. Entonces, crear esa cultura innovadora de cambio, de no aceptar lo que valía antiguamente, de estar actualizados. Creo que eso es un beneficio en todos los ámbitos de la empresa. Luego, otro beneficio muy importante sería para mí el poder acceder a subvenciones que al principio sí que se tienen para implantarlo y que después ya no. Pero no se queda ahí solamente en esas subvenciones. Cuando en una empresa hay un plan de igualdad, como puede ser en nuestro caso, hemos podido alcanzar pues conciertos educativos con la Consellería de Educación, que seguramente sin estos proyectos, sin un plan de igualdad, estos proyectos no se hubiesen alcanzado.
Hemos podido participar también en convocatorias estatales a nivel nacional. Nos hemos podido agrupar con otras empresas que también estaban en la misma situación que nosotros, con planes de igualdad. Hemos podido participar en diferentes concursos, como he dicho anteriormente, en diferentes charlas, eventos donde hemos podido hacer difusión y concienciación a la sociedad de la importancia de estos planes. Entonces, todo eso creo que es un beneficio que, que sale de la empresa. Va más allá de las 4 paredes que pueda tener una empresa. Y eso al final se refleja en todos los miembros de la empresa. Y luego, para mí, el quinto sería el clima laboral que se crea en la empresa. Lo importante que es que uno se sienta y sepa que se le escucha, que, claro, nosotros ya, como hemos dicho, estamos en el tercer plan de igualdad y entonces son muchas las acciones que se han hecho en las que tiene participación todas las personas de la empresa. Y eso yo creo que crea un clima muy, muy favorecedor. Yo le diría a los empresarios que no tengan miedo, que aunque sea un tema desconocido o que uno piense que va a invertir y que no va a tener después un beneficio, el beneficio es mucho mayor que la inversión que se puede hacer. Y además siempre se tienen que dejar guiar y desarrollar los planes de igualdad con empresas como Equalita, por supuesto. Y al fin y al cabo también el clima laboral afecta muchísimo e interfiere incluso sobre la productividad de las personas trabajadoras. Entonces realmente sí que puede haber un trasfondo y un factor económico en todo esto. Como has comentado tú y además muy, muy positivamente, la educación es un factor muy importante en la igualdad. La consecución de una igualdad requiere también un trabajo de sensibilización, de información y también de formación, que, que debe ser además constante y que debe incidir en las generaciones más jóvenes. Sin olvidar que en este proceso deben implicarse los centros educativos, como pueden ser los del grupo que diriges, pero también y en una mayor medida las familias. ¿Cómo afrontáis desde el sector la importancia que tiene vuestro papel en la asunción de valores positivos por parte del alumnado? Bueno, pues desde Berche de Cortes, tanto en los centros de educación infantil como en los 3 centros de formación profesional, nosotros es nuestro lema, la igualdad en oportunidades para todas las personas, seas hombre o seas mujer. Mirar, cuando yo comencé con el primer plan de igualdad, pues nosotros en nuestra plantilla de educación infantil todo eran mujeres. Y nosotros, a diferencia de lo que normalmente se entiende que es por integrar más a la mujer en los puestos laborales, nosotros lo que hicimos fue que los hombres entraran a trabajar a las escuelas infantiles. En el 2010 nos costó muchísimo trabajo tener hombres dentro de la escuela, pero nos costó mucho por las familias, que las nombrabas tú. Nos costó mucho a nivel cultural. De hecho, somos pioneros en Berche de Cortes en integrar al hombre dentro de la educación infantil de 0 a 3 años. Porque directores sí, pedagogos también, psicólogos también, pero técnicos en educación infantil
los que van a estar dando de comer, aseando a los niños y niñas, no había hombres, no había. Dentro de una escuela era muy difícil encontrar hombres. De hecho, nosotros somos conscientes de que ha habido familias que no han matriculado a sus hijos o hijas y no lo han dicho por tener en plantilla hombres. Eso, lejos de tirarnos hacia atrás y decir, pues no, esto es un sector exclusivo de mujeres, todo lo contrario. Lo que hemos hecho ha sido ponernos las pilas, trabajar muchísimo con las familias, con todas las entidades sociales que teníamos en el barrio. Nosotros damos servicio en educación infantil, se da servicio muy cerrado al entorno del barrio normalmente, y nosotros hemos tenido que trabajar durante estos 12 años mucho. Hoy en día ya ninguna familia, cuando viene a tener una primera visita con nosotros, se extraña, porque es que es un sello de identidad nuestro, la igualdad. Entonces, lo hemos hecho ver mediante nuestros festivales de Navidad, cuando juntábamos 500 personas en un teatro, ahí hemos llevado nuestros planes de igualdad. Cuando hemos participado en concursos que han ganado los niños a nivel de Comunidad Valenciana, como es Sambori, hemos trabajado en esos cuentos la igualdad. Cuando hemos hecho talleres para las familias, charlas, mesas de diálogo, se ha hablado de igualdad. Es decir, que nos ha costado mucho tiempo. Esto sí que tengo que transmitirlo a las empresas. No es tan fácil, no se implanta una cultura en un año. Precisa de mucho tiempo, de mucha constancia, de que en algunos momentos nos vamos a encontrar con que no va a ser tan fácil el camino, va a haber trabas, pero después nos vamos a ir dando cuenta de lo importante que es que las empresas no tengamos que tener desde el momento de la selección la mirada puesta hacia si es hombre o si es mujer, simplemente a que sea persona, solamente a que sea persona. Entonces, en la educación, además, imaginaros yo que vengo de educación infantil, ¿dónde está la educación? ¿Dónde comienza? Comienza en los primeros años de vida. ¿Y con qué comienza? Con el lenguaje. Es una de las cosas que se trabaja mayoritariamente en la educación infantil. Entonces, un lenguaje no sexista, el que todos los juegos sean juegos simbólicos, donde pueda jugar con juguetes tanto el niño como la niña sin haber distinciones, donde haya pelotas, casas, aviones, coches, planchas y no pase nada. Creo que los centros educativos tenemos la responsabilidad y la obligación de trabajar en igualdad. Y no solamente llenarnos la boca diciéndolo, sino con las acciones que hagamos día a día. Tienen que ver las familias que los hombres no solamente son a partir de tercero de primaria, no. Que un hombre puede y lo hace exactamente igual que una mujer. Y eso se tiene que comenzar dando visibilidad en los centros de educación infantil. Muy importante. Exacto, has visibilizado ahora mismo un problema que es quizá de los retos que todavía tenemos actualmente, que es el que nos lleva a darnos cuenta de que la mujer sigue asumiendo muchos roles en cuanto a los cuidados, sobre todo cuando se trata de menores, que pueden ser bebés, o incluso personas también dependientes, porque las personas mayores también requieren de cuidado y que esos cuidados suelen recaer sobre las mujeres en mayor medida. Y ha estado muy bien la reflexión y también que visibilices que debe ser un trabajo constante, no es simplemente aprobar el plan de igualdad y ya está,
es un trabajo que se tiene que hacer poco a poco e ir instaurando esa cultura de la que bien nos has hablado. Ahora, incidiendo un poco más en los planes de igualdad, nos sabemos que hay muchos instrumentos más para trabajar la igualdad dentro del ámbito de la empresa, pero quizá el plan de igualdad sea el más conocido. Además, existen líneas de subvención, como también has dicho, que permiten a las empresas elaborar estos proyectos. ¿Qué 5 motivos les darías a las empresas de Alfarrasí para que comiencen los suyos propios? Pues bueno, me reitero en lo que he dicho anteriormente. El mayor motivo es que, porque va a cambiar la cultura de la empresa. Tiene que asumir, como he dicho, el empresario ese rol de liderar ese proyecto. Todos los equipos directivos de las empresas tienen que apostar por ello, y el mayor beneficio que va a encontrar es que su empresa va a ser realmente innovadora, va a ser distinta, porque no hay un plan de igualdad uno igual que otro. ¿Por qué? Porque los planes de igualdad son y están destinados y se desarrollan por y para las personas que están en una empresa. Y podrás trabajar en el mismo sector, podrás exportar o vender tu mismo producto o tu mismo servicio, pero no tienes a las mismas personas, no tienes las mismas situaciones. Y los planes de igualdad lo que te hacen un beneficio que repercute en la empresa, que se ve y que va a favorecer la distinción, es justamente esa, el clima, como he dicho anteriormente, que se crea a nivel laboral. Ese clima va a hacer que los trabajadores, que todos los equipos y todos los eslabones que son de una empresa, pues con ese buen clima se vea reflejado en ese servicio o en ese producto que la empresa tiene. Las personas, digamos, pasamos gran parte de nuestro tiempo en nuestro puesto de trabajo, y la implementación de medidas de conciliación y de corresponsabilidad influyen de manera directa en el desarrollo de la vida personal y familiar de las personas trabajadoras. Retomamos aquí un poco el clima laboral que acababas de comentar en tu anterior respuesta. ¿Qué acciones en materia de igualdad, ¿no? Más en general, han destacado en tu empresa generando beneficios directos sobre las personas trabajadoras? Bueno, pues una de las primeras acciones fue el hacer manuales de lenguaje no sexista, ¿vale? Eso nos ayudó muchísimo, porque ahí nos dimos cuenta que a la hora de hablar, pues como he dicho anteriormente, también éramos mujeres al principio todas. Y claro, cuando hablábamos decíamos los niños, por ejemplo, ahora decimos el alumnado, ¿vale? No repetimos niños, niñas, nos cuesta, algunas veces lo utilizamos, pero normalmente, por ejemplo, el alumnado. Decíamos la seño, como no había chicos, pues no decíamos el seño o el profe, ahora decimos el docente, los docentes. Hemos instaurado ese manual, y cada persona que entra nueva se tiene que ir acostumbrando, y además trabajamos todos en equipo, vamos ayudando a que todo lo que está, todo lo que escribimos, todo lo que está en los letreros, en los carteles, en las pizarras, todo llegue y utilicemos un lenguaje no sexista. Eso nos ha ayudado mucho, porque eso nos ha ayudado a darnos cuenta de que si queremos trabajar en educación desde la igualdad,
no podemos tener un lenguaje en el que no adoptemos esas palabras, como he dicho, mínimas, pero tan necesarias para incluir a todas las personas, a todo nuestro alumnado y a todos nuestros docentes. También otra acción ha sido empoderar más a los hombres y a las mujeres que querían ser líderes en el tema de igualdad. Es decir, dentro de la empresa de educación infantil y de los centros de formación profesional se han creado comisiones en las que se ha dado formación voluntaria a los primeros que han querido liderar esas comisiones de igualdad. Y eso les ha empoderado mucho. Y curiosamente ha habido una igualdad entre ponerse a liderar hombres y mujeres. Y esa ha sido una acción que nos ha favorecido mucho porque además ha sido voluntaria, ha sido por necesidad. Luego también una acción desde el compromiso de educar a nuevas generaciones ha sido pues el realizar charlas, el enfocar todo como tronco a nuestro proyecto educativo La Igualdad. Y entonces todas las acciones que llevamos a cabo cuando pensamos en cualquier organización de cualquier tema transversal, como puede ser la Navidad, Fallas, Semana Santa, la escuela de verano, tenemos claro que tiene que tener una mirada desde la igualdad y para la igualdad. Luego también hemos desarrollado biblioteca, bibliografía, tanto en infantil como en formación profesional, para que nuestra comunidad educativa pudiera informarse una vez nosotros y nosotras hemos despertado ese interés a las personas. Mediante juegos simbólicos, como he dicho también anteriormente, nuestras escuelas, nuestros centros empezaron a transformarse también con el pensamiento y con la mirada de que todos los juegos, todos los rincones tenían que, se tenía que respirar que trabajábamos la igualdad. Pero no solamente la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad entre todas las personas, con el valor del respeto, que eso es muy importante. Otra acción que nos ha ayudado mucho ha sido tener la posibilidad y la capacidad de difundirlo no solamente a nuestros equipos, sino a nuestro alumnado, a las familias de nuestros alumnados, a los centros culturales de nuestros entornos. Lo hemos difundido en diferentes medios, siempre como pueden ser, pues anteriormente también lo he nombrado, festivales, graduaciones del alumnado cuando se gradúa en el grado superior y en el grado medio, donde teníamos la oportunidad de tener ahí delante a 500 personas y ahí intentábamos poder difundirlo y que les llegara esa cultura de igualdad mediante las redes sociales, mediante la web, mediante congresos en los que hemos participado, mediante charlas en las universidades donde hemos participado y en otras instituciones. Y esas acciones nos han ido empoderando también más y haciéndonos más fuertes a todas las personas que participábamos y que lo hacíamos ver al resto. También hemos hecho acciones que nos están ayudando muchísimo actualmente, como son los proyectos europeos. Nosotros hemos participado y estamos participando en diferentes proyectos europeos, en Ámsterdam, en Italia, en Reino Unido, en Bulgaria, en Francia, en Portugal, y
diferentes centros, tanto de educación infantil como centros de formación, en los que llevamos en común proyectos de igualdad. No solamente se están quedando esos proyectos y esa mirada en nuestras empresas, es que están saliendo a Europa. Y eso, la verdad es que estamos seguros que si nos han concedido estos proyectos ha sido porque el tema de la igualdad es un compromiso social y un tema que nos interesa a todos y que es un beneficio para todos. Luego, otras acciones, bueno, también la he nombrado anteriormente, importantísima, contratar, si es una empresa y un sector que mayoritariamente tiene mujeres, hay que contratar hombres, hay que esforzarse. Y si es al revés, exactamente igual. Es decir, que esas serían las acciones principales. Muy bien, Rosa, pues con esta última pregunta hemos dado por concluida la sesión. Queremos agradecerte enormemente tu participación en el proyecto en general y en esta sesión en particular, y sobre todo también tu impulso y que hayas sido pionera en este ámbito, y sobre todo en un sector como es el sector educativo y formativo, que trabaja con las generaciones más jóvenes y que da un ejemplo muy positivo en las edades, digamos, o en las edades primeras, para que de mayores tengamos que trabajar ya de otra manera y consolidar valores igualitarios. Muchas gracias, Rosa. Pues muchas gracias a vosotros, a Equalita, una vez más. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer es nuestro. Y también, por último, agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Alfarrasí por impulsar estos proyectos que crean espacios de reflexión, de formación, de sensibilización, y a la Diputación de Valencia, a través de la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violencia de Género, por seguir cooperando en la implementación de estos proyectos. Gracias. Muy bien.